Todavía recuerdo el momento exacto en que Martin me despidió. Era una tarde de martes, de esas en las que la oficina zumbaba con una tranquila concentración. Yo estaba sumergida en las hojas de datos de ventas trimestrales, extendidas por mi escritorio como un mapa que intentaba descifrar. Todo estaba en orden. Nada en el ambiente me hizo prever lo que iba a suceder. Mi mente estaba atrapada en números, análisis y estrategias, buscando nuevas maneras de mejorar nuestros resultados. Estaba tan concentrada que ni siquiera escuché el sonido de la puerta abriéndose de golpe. Fue un ruido que me sacudió como un latigazo, y me hizo levantar la vista del escritorio. Cuando vi a Martin, su presencia era imponente. No era solo la puerta lo que había abierto con fuerza, sino él mismo, como si su rabia invadiera la habitación. Su rostro rojo de ira reflejaba una incomodidad tan palpable, que sentí un nudo en el estómago. No había palabras de saludo, solo la frialdad de su mirada, como si estuviera listo para arrollarme. «Necesitamos hablar ahora», dijo con voz severa, y esas palabras me helaron por completo. En ese momento, mi corazón latió con fuerza, pero no podía permitir que la sorpresa me controlara. En varias situaciones difíciles había aprendido a mantener la calma, y hoy no iba a ser la excepción. Me quedé quieta observando cómo la sombra de su figura se proyectaba sobre los papeles que aún tenía sobre la mesa. Sin saber lo que venía, un presentimiento me decía que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. Martín no esperaba que le respondiera con una expresión de calma, pero me negué a mostrarme vulnerable. Su tono cortante me dejó claro que no se trataba de una conversación amistosa. «La Junta ha decidido reestructurar el equipo de liderazgo», soltó como si fuera un cambio insignificante. No lo era. Esas palabras cayeron sobre mí como una losa pesada. La fría decisión de reestructuración me desarmó. «Nos estamos moviendo en una dirección diferente y necesitamos líderes con visión», añadió, sin un atisbo de empatía. Me quedé sin palabras, incapaz de comprender si lo que me decía era serio o si estaba en medio de una broma cruel. Mi padre había sido el alma de la empresa. Él la construyó desde cero, guiado por su visión, su ética y su respeto por las personas. Siempre decía que una empresa no se construye con productos ni con dinero, sino con las personas que la componen. René, nuestra empresa, era un reflejo de su vida y sus principios. La cultura que había cultivado no era solo una forma de trabajo, sino una manera de ser, una forma de ver el mundo. Sin embargo, todo cambió cuando Martín llegó. La Junta lo eligió pensando que era la persona adecuada para modernizar la empresa, para que pudiera alcanzar mayores cifras, más eficiencia. Lo presentaron como la solución para los problemas que René había estado enfrentando en los últimos años. Sin embargo, desde el primer momento, su enfoque me pareció distante, como si todo lo que mi padre había construido no tuviera valor. La gente, la cultura y la humanidad que mi padre tanto había cuidado, para él no eran más que elementos secundarios en su búsqueda por optimizar los números. Martín llegó con su traje impecable y su actitud de superioridad, como alguien que sabía que iba a ganar. Desde el principio, lo noté, su prioridad no era mejorar las relaciones internas ni fortalecer lo que habíamos logrado como equipo. Su único objetivo parecía ser maximizar las ganancias, sin importar lo que eso significara para las personas que trabajaban allí. Para él, las decisiones eran frías, calculadas, como si los empleados fueran solo piezas en un juego de ajedrez. Y mientras la Junta lo aplaudía, yo observaba con más cautela. Sabía que algo importante se estaba perdiendo. El toque humano, la empatía, el sentido de comunidad que mi padre había trabajado por años en crear, estaba siendo reemplazado por números fríos y decisiones unilaterales. Al principio, intenté no preocuparme. Pensé que tal vez solo necesitábamos adaptarnos al nuevo estilo, pero con el tiempo las señales fueron claras. Los veteranos fueron reemplazados por personal más económico, sin la misma pasión, sin la misma conexión con la empresa. Martin no entendía que René era algo más que una simple máquina de generar dinero. Era una familia, un lugar donde las personas daban lo mejor de sí mismas, porque se sentían valoradas. Un año después de mi despido, cuando todo parecía perdido,
Recibí una llamada inesperada. El abogado de la familia, el señor Harrington, me pidió que me reuniera con él lo antes posible. No sabía lo que me esperaba, pero algo en su tono de voz me hizo pensar que este encuentro cambiaría mi vida. Esa mañana me desperté con una sensación extraña, como si el aire estuviera diferente, como si algo importante estuviera por suceder. Cuando llegué a la oficina del abogado, me recibió en un pequeño despacho lleno de libros y documentos. Me entregó un sobre sellado, con el mismo sello de cera que mi padre solía usar para sus cartas más importantes. Mi corazón dio un vuelco al ver el sobre. Era como si de alguna manera mi padre estuviera presente en esa habitación, guiándome en cada paso. Con manos temblorosas rompí el sello y comencé a leer el contenido. Primero encontré una carta escrita a mano por mi padre. Al leer sus palabras, un torrente de emociones me invadió. Elena, si estás leyendo esto significa que has cumplido 30 años y eso quiere decir que estás lista. En ese momento supe que algo profundo se estaba revelando. Mi padre siempre había creído en mí, incluso cuando yo misma dudaba de mi capacidad. En sus palabras vi una validación de todo lo que había hecho, de todo lo que había sacrificado. Sin embargo, lo que vino después me dejó completamente sin aliento. Al voltear la carta, encontré un documento que indicaba que el 90% de las acciones de la empresa estaban a mi nombre, bajo un fideicomiso que mi padre había estructurado. La sorpresa fue absoluta. Nunca imaginé que mi padre, incluso después de su muerte, seguía confiando en mí. No solo me había dejado su legado, sino que me había dado el poder para tomar las riendas de René. El documento estaba legalmente blindado, y mis derechos sobre las acciones se activaban a los 30 años. El señor Harrington, con su calma característica, me explicó todo con detalle. Elena, tu padre lo estructuró de esta manera para que no apareciera en los registros públicos. Quería que vieras cómo se desarrollaban las cosas por ti misma, antes de asumir esta responsabilidad, me dijo. En ese momento, el peso de lo que había aprendido cayó sobre mis hombros. No solo era una herencia material, era una responsabilidad, un legado de confianza. Mi padre había anticipado todo esto, y ahora, el futuro de René estaba en mis manos. Con el conocimiento de que tenía el 90% de las acciones de la empresa, me di cuenta de que mi vida había cambiado por completo. El poder estaba en mis manos, y sabía que debía usarlo sabiamente. No podía permitir que todo lo que mi padre había construido se viniera abajo debido a la gestión de Martín. Era el momento de actuar, pero no iba a hacerlo de manera impulsiva. Pasé días organizando mis pensamientos y planeando cuidadosamente los pasos a seguir. No podía hacer movimientos precipitadamente. No quería que Martín o la Junta sospecharan lo que estaba por venir. Sabía que el control de la empresa no solo dependía de las acciones, sino también de cómo lo manejara, de cómo lograra que la Junta aceptara mi autoridad. Finalmente, decidí convocar una junta de accionistas. Todos pensaban que sería una revisión rutinaria, como cualquier otra. Pero para mí era mucho más que eso. Sabía que el momento había llegado para reclamar lo que me correspondía. Llegué a la sala de juntas con la calma que me caracterizaba, pero por dentro mi mente corría a 1000 por hora. Sabía que Martín no esperaba verme allí, y eso era precisamente lo que quería. Cuando entré en la sala, todos los ojos se volvieron hacia mí. Martín estaba allí, gesticulando como siempre, dominando la conversación, pero cuando me vio su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad. No esperaba que yo, la empleada despedida, estuviera ahora en el centro de la reunión. Me acerqué a la mesa con firmeza, dejando los documentos sobre ella, y miré a Martín directamente a los ojos. Estoy aquí como accionista mayoritaria, dije sin vacilar. Las palabras salieron de mis labios como una declaración de guerra. El silencio que siguió fue profundo, casi insoportable. Los miembros de la Junta no sabían cómo reaccionar. Algunos miraban entre sí, sorprendidos, otros visiblemente tensos. El veterano Dalton, quien había trabajado con mi padre, fue el primero en hablar. ¿Es cierto?, preguntó, su voz grave resonando en la sala. Sí, respondí, mientras mostraba los documentos que confirmaban que el 90% de las acciones estaban a mi nombre,
bajo el fideicomiso que mi padre había dejado. No había vuelta atrás. Esta era la prueba irrefutable de que la dirección de la empresa ya no estaba en manos de Martin. La incredulidad de Martin era palpable. Su sonrisa nerviosa desapareció y fue reemplazada por una expresión de desesperación. Se levantó de su asiento, pero no dijo una palabra. El control había cambiado de manos, y la Junta lo aceptó. Mi primera victoria estaba sellada. La atmósfera en la sala de juntas estaba cargada de tensión. Había logrado lo que parecía imposible. Martin ya no estaba en control. Al ver su rostro desencajado, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Había llegado el momento de dar el siguiente paso, y era algo que no podía retrasar más. No estaba allí para vengarme, sino para restaurar lo que mi padre había perdido. René necesitaba recuperar su alma, su cultura, su gen. Miré a Martin, quien seguía de pie, claramente sin saber cómo reaccionar. Ya no tenía poder. La Junta había aceptado lo que yo les había mostrado. El control ahora estaba en mis manos. Sin perder tiempo, tomé la palabra, y con una calma que sorprendió a todos, declaré: voy a removerte de tu puesto con efecto inmediato. La sala quedó en silencio. Martin, aún procesando lo que había ocurrido, abrió la boca como si quisiera protestar, pero no lo hizo. Su expresión pasó de la sorpresa a la furia. El rostro rojo, las manos temblorosas. No era el hombre fuerte que se había presentado ante mí cuando llegué a la empresa. Ahora estaba ante el final de su reinado. ¿Qué estás diciendo?, logró decir con voz temblorosa, sin poder ocultar su incredulidad. No había nada más que discutir. Lo que había sucedido en esa sala era una decisión tomada, irrevocable. La Junta lo había aceptado. Los miembros de la Junta, en su mayoría sorprendidos, no dijeron nada más. Todos sabían que ya no tenía sentido seguir con el show de poder que Martin había estado representando durante tanto tiempo. Sin darle más espacio para la discusión, el secretario de la Junta confirmó mi decisión, y las palabras «removido con efecto inmediato» resonaron en la sala como un eco. Martín, incapaz de articular algo coherente, dio un paso atrás y en un impulso de frustración, se levantó abruptamente de su silla. Sin una palabra más, salió de la sala dando un portazo, dejando atrás un ambiente cargado de alivio y liberación. La gente de la Junta observaba en silencio, algunos aliviados, otros confundidos. Mi primera decisión como nueva líder de la empresa ya estaba tomada. Martin quedaba fuera, pero en lugar de celebrarlo, sabía que esto era solo el comienzo de un trabajo mucho más arduo. La transición no sería fácil. El camino para recuperar la cultura que mi padre había dejado y devolverle el alma a René estaba apenas comenzando. Al salir de la sala, el peso de la responsabilidad sobre mis hombros era más tangible que nunca, pero también sentí una determinación firme. Estaba lista para lo que venía. Ya no era solo una cuestión de cambiar la gestión, sino de reconstruir todo lo que había sido destruido. Con Martin fuera de la empresa, sabía que la tarea más difícil comenzaba ahora. No se trataba solo de tomar el control de la compañía. Mi prioridad era recuperar la confianza de las personas que realmente hacían que René fuera lo que era. Sus empleados. La gestión de Martin había dejado un vacío emocional, un ambiente tenso y desconfianza entre los equipos. La moral estaba por los suelos, y yo era consciente de que para restaurar la cultura de la empresa, debía empezar por ahí. Decidí que lo primero era escuchar. No quería ser una líder distante ni autoritaria como lo había sido Martin. Mi padre siempre me decía que un buen líder es aquel que escucha a su equipo, que entiende sus preocupaciones y actúa en consecuencia. Así que organicé reuniones individuales con cada equipo. Quería conocer sus inquietudes, sus frustraciones y, lo más importante, sus ideas. Sabía que muchos se sentían invisibles bajo la gestión anterior, y mi tarea era devolverles el valor que merecían. Durante esas primeras reuniones, escuché historias de empleados que se sentían desechados, como si su esfuerzo nunca fuera reconocido. Había quienes habían propuesto nuevas ideas, pero nunca fueron escuchados, y muchos de los cuales fueron apartados de proyectos importantes
solo porque no compartían la misma visión fría y calculadora de Martín. Era un sentimiento de desánimo generalizado, pero también vi algo más, el deseo de ser parte de algo significativo. Con cada conversación, fui recopilando información valiosa, entendiendo mejor las dinámicas internas y lo que realmente impulsaba a cada uno de ellos. Me di cuenta de que la clave estaba en empoderar a las personas, darles la oportunidad de brillar y reconocer sus logros. Así que empecé a implementar cambios pequeños pero poderosos. Apliqué un sistema de reconocimiento donde cada empleado, desde el más nuevo hasta el más veterano, recibiera un reconocimiento por sus aportes. No se trataba solo de alcanzar metas, sino de valorar la dedicación y el esfuerzo de cada miembro del equipo. Una de las primeras decisiones que tomé fue promover a Maya, una de las empleadas más comprometidas del Departamento de Atención al Cliente, para liderar la nueva estrategia de experiencia del cliente. Maya no solo era eficiente, sino que entendía perfectamente lo que significaba cuidar a los clientes. Con ella al frente, sabía que lograríamos un cambio significativo en la forma en que nos relacionábamos con quienes confiaban en nuestro servicio. Además, no olvidé a los empleados que Martín había despedido sin justificación. Kevin, un brillante desarrollador, era uno de ellos. Sabía que su talento era justo lo que René necesitaba para revitalizar los proyectos tecnológicos que estaban estancados. No podía dejar que alguien con tanto potencial se perdiera por una decisión equivocada. La confianza, la colaboración y la empatía comenzaron a regresar poco a poco, y el primer paso ya estaba dado. Aunque sabíamos que el camino sería largo, cada pequeño cambio era un paso hacia la restauración de lo que René había sido. Los empleados empezaron a sentirse nuevamente valorados, y eso hizo toda la diferencia. La reestructuración de René no solo requería cambios en la estructura organizativa, sino en la propia cultura de la empresa. Durante la gestión de Martín, los valores que mi padre había sembrado se habían perdido. La falta de comunicación, el ambiente tenso y la desconexión entre los equipos habían debilitado lo que antes era una empresa unida. Mi objetivo era claro: devolver a René su esencia, restaurar la confianza y hacer que cada miembro del equipo se sintiera parte de un propósito común. El primer paso en este proceso de transformación fue dejar claro que los empleados no eran solo números. La gestión de Martín había reducido a las personas a simples piezas en un engranaje, sin tener en cuenta sus habilidades, su dedicación o su bienestar. Yo sabía que la verdadera fuerza de René radicaba en su gente. Por eso, decidí implementar cambios que pusieran a las personas en el centro de nuestra estrategia. Lo primero que hice fue volver a integrar a los empleados que habían sido injustamente despedidos o desplazados por la falta de visión de Martín. No solo se trataba de traerlos de vuelta, sino de darles una posición clave en los proyectos en los que podían destacar. Kevin, el desarrollador brillante que había sido despedido, fue reincorporado y asignado a un proyecto tecnológico que había quedado estancado bajo la dirección anterior. Su capacidad para resolver problemas complejos resultó ser exactamente lo que René necesitaba para retomar el camino de la innovación. Otro cambio importante fue el nombramiento de nuevos líderes dentro de la empresa. Durante el mandato de Martín, el miedo y la competitividad destructiva prevalecían. Los gerentes se habían convertido en figuras autoritarias que no fomentaban la colaboración, sino que impedían que las ideas fluyeran. Por eso decidí traer nuevos líderes que compartieran mi visión de trabajo en equipo, respeto mutuo y crecimiento personal. Uno de los cambios más significativos fue la promoción de Maya, una de las empleadas más comprometidas del Departamento de Atención al Cliente. Maya no solo era eficiente, sino que poseía una profunda comprensión de lo que significaba brindar una experiencia excepcional al cliente. La confié con la nueva estrategia de experiencia al cliente, sabiendo que su capacidad de liderazgo y su empatía transformarían la forma en que nos relacionábamos con nuestros consumidores. A medida que los equipos comenzaron a reorganizarse y a trabajar más estrechamente, la cultura empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de alcanzar metas o de cumplir con números. Los empleados se sintieron más involucrados, más valorados y, lo más importante, más comprometidos con la visión de la empresa.
La comunicación abierta, la colaboración y el trabajo en equipo se convirtieron en la piedra angular de nuestra nueva cultura. A medida que la cultura interna comenzaba a renovarse, los resultados empezaron a ser evidentes, no solo dentro de la empresa, sino también hacia el exterior. La restauración de René no era solo un proceso de cambio interno, sino una transformación que también debía reflejarse en la percepción que los clientes y el mercado tenían de nosotros. El primer paso era recuperar la confianza de nuestros empleados, y ya lo habíamos logrado. Ahora la siguiente fase era recuperar la confianza de quienes hacían posible nuestra existencia, los clientes. El ambiente de trabajo pasó de ser un lugar de tensión y miedo a uno, donde las ideas fluían libremente, donde la creatividad y la colaboración se convirtieron en los motores de nuestro progreso. Los empleados, al sentirse valorados y apoyados, empezaron a mostrar un nivel de energía y dedicación que no se veía desde los tiempos de mi padre. Cada departamento, antes aislado y desconectado, comenzó a trabajar de manera más cohesiva. Esto no solo mejoró el ambiente laboral, sino que también aumentó nuestra productividad. La rotación de personal, un problema grave durante la gestión de Martin, comenzó a disminuir drásticamente. La gente ya no solo permanecía en la empresa, porque tenía un salario, se sentían parte de algo más grande. El trabajo ya no era una carga, sino una oportunidad para crecer, aprender y contribuir a un proyecto común. El compromiso de los empleados creció de manera exponencial, y esto no pasó desapercibido. Este cambio interno se reflejó en nuestra relación con los clientes. El servicio al cliente, que antes era una de nuestras áreas más débiles bajo la dirección de Martin, comenzó a mejorar rápidamente. Implementé una nueva estrategia centrada en la experiencia del cliente, promovida por Maya, quien asumió el liderazgo de este proyecto con una visión fresca y humana. Los clientes notaron la diferencia, y sus comentarios comenzaron a cambiar. Ya no solo elogian nuestros productos, ahora aprecian la forma en que los tratamos, la atención personalizada y la amabilidad con la que nos dirigimos a ellos. Las ventas empezaron a repuntar. A pesar de que el mercado en general estaba en auge, lo que realmente marcó la diferencia fue el enfoque humano que volvimos a poner en nuestra oferta. La gente empezó a confiar nuevamente en René, no solo por la calidad de nuestros productos, sino por la calidad de la experiencia que ofrecíamos. Los clientes se sintieron más conectados con la empresa. Sabían que detrás de cada transacción había un equipo genuinamente comprometido con su satisfacción. Mientras tanto, los proyectos que habían sido abandonados durante la gestión anterior se retomaron con renovado entusiasmo. Gracias al talento y la dedicación de nuestros equipos, lo que antes parecía imposible comenzó a materializarse. Los nuevos proyectos no solo eran innovadores, sino que también reflejaban la visión y los valores que mi padre había dejado como legado. A medida que la empresa se transformaba, no podía evitar pensar en todo lo que mi padre había dejado atrás. René no solo era una empresa, era su legado, el resultado de años de trabajo incansable, de decisiones acertadas y de una visión que se basaba en la gente. Cada rincón de la empresa reflejaba su ética, su compromiso con la calidad y su respeto por las personas. Pero todo eso había estado a punto de desmoronarse bajo la gestión fría y calculadora de Martin. Ahora que René comenzaba a restaurarse, me di cuenta de que lo que estábamos haciendo no era solo cambiar estructuras, estrategias o procesos. Estábamos restaurando el alma de la empresa. Mi padre siempre me enseñó que una empresa no se define por sus ingresos o sus productos, sino por la calidad humana de su equipo y la forma en que se conecta con sus clientes. Fue esa lección la que me impulsó a hacer lo que muchos creían imposible: devolverle a René su humanidad, su esencia. Cada cambio que implementamos no fue solo con el objetivo de mejorar los números, sino para devolverle a la empresa el sentido de propósito que mi padre había cultivado. Cuando miraba a los empleados, ya no veía a personas trabajando solo por un salario. Veía individuos comprometidos con una causa, con una misión que trascendía los números. La cultura que mi padre había construido, esa que había sido olvidada durante el mandato de Martin, comenzó a renacer, pero no fue solo dentro de la empresa que el cambio se notó.
Los clientes empezaron a ver la diferencia. Ya no solo estaban comprando productos, estaban conectando con una marca que realmente los valoraba, que los escuchaba y que se preocupaba por su experiencia. Los comentarios de los clientes fueron cada vez más positivos, no solo por la calidad de lo que ofrecíamos, sino por la manera en que los tratábamos. La confianza en René se restauraba lentamente, pero con firmeza. Lo que mi padre había creado no podía ser reemplazado ni destruido por la gestión de Martín. No era solo un negocio, era una comunidad, una familia. Y eso era lo que comenzábamos a recuperar. Me di cuenta de que todo lo que había hecho hasta ese momento era una continuación de lo que mi padre había comenzado. No se trataba de luchar contra Martín o de vengarme, sino de hacer lo correcto, de honrar su legado de la mejor manera posible, devolviendo a René lo que siempre fue. La restauración de René no era un proceso rápido ni fácil, pero cada paso, cada decisión que tomábamos, estaba profundamente influenciada por las lecciones que mi padre me había dejado. No solo estábamos recuperando la empresa, estábamos recuperando una parte vital de su alma, algo que nadie, ni siquiera Martín, podría destruir. Un año después de tomar el control de la empresa, me encontré frente a las puertas de cristal de mi oficina, mirando cómo la ciudad brillaba a través de las ventanas. El ambiente en René había cambiado radicalmente. Ya no era solo una empresa que buscaba maximizar ganancias, sino un lugar donde las personas se sentían valoradas, escuchadas, y lo más importante, donde la humanidad era la prioridad. Habíamos restaurado la esencia que mi padre había dejado, y con ella, un futuro prometedor. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentamos en el camino, me di cuenta de que lo que habíamos logrado no era solo un triunfo personal. Habíamos logrado recuperar algo mucho más valioso: la cultura de la empresa, la confianza de los empleados y, sobre todo, el respeto mutuo que había sido olvidado durante la era de Martín. Ahora, los empleados ya no temían por su futuro en la empresa. Se sentían parte de un equipo que trabajaba en conjunto hacia un propósito común. Mirando hacia el futuro, me sentía segura de que estábamos en el camino correcto. Aunque sabía que no todo sería fácil, tenía la certeza de que René seguiría prosperando. Habíamos cambiado la forma en que operábamos, pero lo más importante es que habíamos cambiado la forma en que nos veíamos a nosotros mismos. Ya no éramos solo una máquina de generar dinero, éramos una empresa con alma, una empresa que entendía que el verdadero éxito no se mide solo en números, sino en la calidad de las relaciones humanas y en el impacto positivo que dejamos en el mundo. Cada vez que miraba a mi alrededor, veía a un equipo más unido, con una visión compartida y un compromiso profundo con lo que hacía. La innovación y la creatividad fluían naturalmente, porque habíamos creado un espacio donde las ideas eran bienvenidas, donde el esfuerzo de cada individuo era reconocido, y donde las personas sabían que su contribución era esencial para el éxito colectivo. Recuerdo un día en particular, después de una reunión de planificación estratégica, cuando uno de los miembros de mi equipo se me acercó y me dijo: «Nunca había trabajado en un lugar donde se nos tratara así». Esa frase simple pero profunda me hizo darme cuenta de que habíamos logrado algo verdaderamente significativo. Habíamos creado un ambiente donde la gente no solo trabajaba, sino que se sentía parte de algo más grande que ellos mismos. El camino que había comenzado con incertidumbre y desafíos ahora se veía claro. Sabía que con el liderazgo adecuado, René seguiría creciendo, no solo en términos de ingresos, sino en su capacidad para crear un impacto positivo en las vidas de las personas. Mi padre siempre me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de imponer, sino de inspirar a otros a ser lo mejor que pueden ser. Y eso era exactamente lo que estábamos haciendo, inspirando a cada miembro de nuestro equipo a ser parte de algo grande, algo significativo. El futuro de René, aunque incierto en muchos aspectos, parecía mucho más prometedor que nunca. La humanidad y el respeto por las personas seguían siendo los pilares sobre los que estábamos construyendo nuestro éxito. Y sabía que, mientras siguiéramos guiados por estos principios, seguiríamos avanzando con fuerza hacia un futuro brillante.